estimados participantes. El día de hoy vamos a hacer un recuento de lo que es el Seminario de Investigación 1 de los participantes de la Maestría en Educación, mención didáctica. Además, que voy a dar ciertos lineamientos para esa construcción epistémica de lo que viene siendo su trabajo de investigación y que por ende, por ello requería pues la participación activa de cada uno de ustedes. Sumado a que, bueno, ya inicia esas primeras pinceladas, ese estado del arte, de lo que va a dar respuesta a una situación problemática dentro de los contextos en los cuales ustedes se desenvuelven y que además se convierten en propuestas y en investigaciones que van a trascender por su originalidad, por su innovación y porque va a mejorar la praxis educativa. En el encuentro anterior y también en ese forochat que hicimos, pudimos conocer un poco sobre lo que son los paradigmas de investigación, los enfoques y también sobre lo que es la construcción del título del trabajo de investigación, siendo un encuentro interactivo donde algunos plantearon ciertas premisas, ciertas ideas, ciertos tópicos que conllevaron a la construcción de un tema o de un supuesto con base a unas hipótesis que se plantearon cada uno de ustedes y de allí construimos un título, dando respuesta al qué voy a hacer, al cómo lo hago, al para qué lo hago y a quién lo dirijo. Sabiendo que, bueno, como somos maestrantes en el área de la didáctica y que la didáctica es el arte de enseñar y que va a incluir aspectos pedagógicos en función a métodos, técnicas, estrategias, acciones, planes pedagógicos u otros que ayuden a lo que es el fortalecimiento de las competencias cognitivas, afectivas y sociales de todos nuestros estudiantes dentro de los contextos escolares donde nosotros nos desenvolvemos. Y que adicional a ello, pues, sean trabajos de investigación que también respondan a las exigencias del Ministerio de Educación o del ente rector con miras, en el caso de los estudiantes extranjeros, hacia su convalidación. No obstante, ya como tenemos una idea de lo que es el título o del posible tema a desarrollar, nosotros tenemos que comenzar a avanzar en lo que es esa construcción epistémica del trabajo. Y cuando nosotros hablamos del trabajo de investigación, sabemos que de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su concepción epistemológica, tiene una estructura lógica y que es una exigencia de, en este caso, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, como requisito para optar al grado de magíster en el cual ustedes se encuentran. ¿Cuál sería esa primera construcción lógica de su trabajo de investigación? Ya, como ustedes presentaron un título, nos vamos a ir hacia la construcción del primer capítulo o de la primera fase del trabajo. Ese capítulo 1, que es el problema, tiene como primera parte lo que viene siendo el planteamiento del problema. Veo que Diego tiene alzada la mano. ¿Alguna pregunta? Profe, lo que pasa es que la luz que está de frente del tablero no deja ver muy bien el tablero. Hay una Vale, luz que Diego, ya refleja en el vamos a tablero. resolver el tema de la luz para que puedan observar el tablero. La luz. Hay que apagar. Ahora, Diego.
Sí, profe, ya. Listo. Vale, gracias, Diego. Gracias. Entonces, como les venía diciendo, ese capítulo 1, que es el problema, su primera parte o estructura en la construcción del trabajo viene siendo el planteamiento. Este planteamiento nosotros lo vamos a construir en atención a dos elementos importantes. Una que es el saber hacer y dos que es el ser o la realidad. ¿Qué significa? Que nosotros, cuando comenzamos a escribir acerca de nuestro trabajo de investigación, partiendo del método deductivo que va de lo general a lo particular, comenzamos a revisar teorías, supuestos, autores que nos hablan acerca del tema de investigación. A ver, ¿alguno que quiera compartir el título que construimos de su trabajo de investigación? O lo nombro al azar, de manera voluntaria. Todos a la vez no, por favor. O busco de los que tenemos acá, a ver. A ver. Bueno, vamos a utilizar acá, voy a volver a tomar como ejemplo a Diego, el que construimos en esos encuentros previos. Ese título de Diego decía, fascículo basado Ok, el de Diego teníamos fascículo basado en recursos literarios como estrategia didáctica para la enseñanza de la historia local. Si nosotros observamos en ese título, tenemos qué va a ser un fascículo, cómo lo va a hacer, es como una estrategia didáctica basado en recursos literarios, ¿ok? ¿Para quién? Para la enseñanza de la historia local de los estudiantes. Ya teniendo claro ese posible tema de investigación, porque él me comentaba en las clases previas que a él le interesaba promover a través del cuento, de la fábula, de la leyenda u otros, que el estudiante fortaleciera el aprendizaje de su propia historia y que con relación a ello podría mejorar la didáctica y además el proceso de comprensión lectora. Entonces acá, a través de un fascículo que viene siendo la unión o ese engranaje de varios elementos que va a referir sobre la historia local, el estudiante va a favorecer muchas de sus competencias. ¿Cómo podemos partir para la construcción de ese planteamiento del problema? Sabiendo que hay dos elementos claves. Uno, el saber hacer y otro que es el ser.
El saber hacer, como yo lo decía hace un momento, me refiere a algunas teorías, algunos conceptos, algunos preceptos, supuestos u otros que me hayan dado respuesta al objeto de estudio. Si nosotros nos vamos hacia nuestro intitulado, tenemos palabras claves. 1, fascículo. 2, los recursos literarios. 3, lo que es la estrategia didáctica o la práctica pedagógica. Y 4, lo que es la enseñanza de la historia local. En ese saber hacer, nosotros vamos a ir de lo general a lo particular. Por ejemplo, ¿qué nos establece la UNESCO sobre lo que es el proceso educativo? Entonces nosotros empezamos diciendo, la enseñanza en los espacios de aprendizaje es un proceso de gran relevancia porque se busca un sujeto formado de manera integral para el desarrollo de la sociedad. En este sentido, la UNESCO en el año 2000 tal refiere que uno de los pilares del aprendizaje es tal, y hacemos una cita. Luego que nosotros hablamos de la UNESCO, que es de forma global, y hacemos nuestra cita, vamos a reflexionar sobre esa cita y lo vamos a relacionar con mi tema de investigación. Seguidamente, si ya hemos hablado de manera global y hemos citado a la UNESCO que nos refiere sobre lo que viene siendo la enseñanza de la historia local a través del uso de los recursos literarios, si llega a existir alguna cita al respecto, hablamos acerca de lo que nos establece a nosotros el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué nos dice el MEN sobre los procesos de enseñanza en cuanto a lo que es la comprensión lectora y la historia local? O el Ministerio de Educación en Venezuela o el Ministerio de Educación en otra parte del mundo, dependiendo de la zona en la cual nosotros estemos. Luego de hablar acerca de ya Colombia o Venezuela u otro, dependiendo de nuestro contexto, nos vamos hacia lo regional y local. ¿Qué nos dicen esos teóricos? Pero nosotros en ese planteamiento, en el saber hacer, no podemos dejar mis conceptos básicos, mis constructos iniciales que tienen relación directa con ese intitulado. Y nosotros tenemos que darle secuencia lógica al discurso, tomando en consideración que el uso de conectivos es de gran importancia. Ya he planteado mi saber hacer. Yo ya hablé, dije qué es la enseñanza, cuál es el perfil del docente, he hablado un poco sobre la praxis pedagógica, he hecho una cita sobre qué son los recursos literarios, lo he contextualizado con mi discurso escrito. Procedemos entonces, en el mismo orden de ideas, a establecer mi realidad. Es decir, si yo he revisado una cantidad de teóricos que me hablan acerca de estos elementos, nosotros ahora vamos a contrastar con la realidad. Y podríamos decir, sin embargo, en la institución educativa La Frontera, ubicada en Saravena, departamento de Arauca, Colombia, los docentes, ¿sí?, no refieren o hacen poco uso y comenzamos a hablar de la realidad. Pero ¿cómo planteamos esta realidad? Con 3 aspectos fundamentales. Uno, que son los síntomas. Otro, que son las causas. Y un tercero, que son las consecuencias. A manera de analogía, tengo fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Esos son síntomas. Pero me fui caminando hacia un parque, fui acompañado de una persona que tenía gripe
y esa es la causa. Y la consecuencia es la gravedad, ¿sí? Me enfermé y el pronóstico puede ser, si no lo controlo, hasta la muerte. Lo mismo ocurre con los procesos de investigación. Nosotros podemos decir que los estudiantes tienen bajo rendimiento en el aprendizaje de la historia local. Podemos decir o podemos observar que los estudiantes no diferencian lo que son los recursos literarios. Vemos la desmotivación en cuanto al aprendizaje. Observamos deserción. Observamos que el estudiante no desarrolla un proceso de comprensión lectora adecuado, entre otros. Esos son síntomas. ¿Pero qué tal vez lo ha causado? Bueno, que el docente no planifica estrategias innovadoras, que el ente rector o en su defecto el rector de la institución educativa no hace el seguimiento para el cumplimiento de los proyectos pedagógicos. Y la consecuencia es, en este sentido, que el estudiante no conoce los recursos literarios ni tampoco tiene sentido de pertenencia con su historia local. ¿Qué podría pronosticarse en caso que no se controle? Se podría pronosticar estudiantes que no cumplan con una formación integral como lo establece la ley del país y la currícula del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ya teniendo claro cuál fue mi saber hacer y lo he contrastado con mi realidad, entonces nosotros nos vamos a plantear unas interrogantes. Unas preguntas. Y que esas preguntas son las que van a dar respuesta o van a dar secuencia a mis objetivos de investigación. Bien, ¿preguntas hasta ahora? ¿No hay preguntas? Mónica, ¿alguna pregunta? Ana María, Stephanie, Ingrid, María, Jenit, Ailis, Rocío. Creo que hasta los momentos entonces no tenemos interrogantes. ¿Qué debemos hacer entrega al aula virtual? Para esta semana, entonces tenemos que entregar ya ese planteamiento del problema, esa primera fase de su trabajo de investigación, para poder revisar entonces estas pinceladas que ustedes están dando en atención a la problemática planteada. Vuelvo y refiero. Ustedes me van a presentar ese planteamiento del problema partiendo del método deductivo de la investigación. Vamos de lo general a particular, donde vamos a referir ese saber hacer partiendo de teorías, conceptos, preceptos y supuestos en correspondencia con cada uno de los tópicos u objetos de investigación para luego contrastar con mi realidad. Esa realidad, como les estaba refiriendo, va a tener tres elementos claves: síntomas, causas y consecuencias, y unas interrogantes que yo me planteo como investigador y que van en relación directa con mis objetivos de la investigación. Haciendo un repaso a lo que hemos venido desarrollando, el título del trabajo no lleva verbos en infinitivo, es decir, verbos que terminen en ar, ir. Adicional a esto, ese título debe responder a qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, el para qué lo hago y a quién lo dirijo. De manera que podamos también delimitar la investigación en la institución educativa donde lo vamos a referir. ¿Por qué refiero esta estructura lógica de la investigación?
Porque nosotros a nivel de maestría tenemos que generar un proyecto de aplicación o una investigación aplicada, ya sea conforme a los paradigmas de investigación y a los enfoques cuantitativo o cualitativo, pero que vayan con correspondencia de generar un aporte a la institución escolar o, en este caso, a la sociedad. Entonces, esa sería la primera parte de lo que viene siendo el problema de investigación y en correspondencia haríamos el planteamiento del problema. Ahora bien, ya hemos construido el planteamiento y hemos elaborado nuestras interrogantes. ¿Qué debemos elaborar en este sentido? Mis objetivos de investigación. Los objetivos de investigación se dividen en un objetivo general y unos objetivos específicos. ¿Cómo redactaríamos esos objetivos de investigación? Mi objetivo general sería un verbo en infinitivo más el título más la delimitación. Si nosotros tenemos como título fascículo basado en recursos literarios como estrategia didáctica para la enseñanza de la historia local, nosotros tenemos que ver, uno, si vamos a establecer solo una propuesta viable, o dos, si vamos a desarrollar el fascículo y vamos a enmarcarlo en una investigación-acción participativa. Si mi trabajo es un proyecto factible basado en una propuesta, nuestro verbo en infinitivo podría ser o proponer, o diseñar, o generar, o construir, sabiendo que es un verbo amplio que va a permitir una serie de objetivos específicos que respondan a ese objetivo general. Eso en el caso de que sea un proyecto factible. Pero si es una investigación-acción participativa, podríamos utilizar verbos como desarrollar o, en su defecto, aplicar o promover, sabiendo que su intención de la acción viene en correspondencia a lo que sería, en este sentido, una investigación-acción. ¿Quiénes le dan esa connotación a su proceso de investigación? El investigador, y se la va a dar conforme a su necesidad de llevar a cabo un trabajo de investigación. Ahora bien, si nosotros tenemos una investigación dentro de lo que sería un proyecto factible, debemos revisar cuáles serían entonces las fases de ese proyecto. Que serían diagnosticar, establecer la factibilidad y diseñar. Si tenemos proponer un fascículo basado en recursos literarios como estrategia didáctica para la enseñanza de la historia local de los estudiantes de la institución educativa La Frontera de Saravena, departamento de Arauca, Colombia, mis objetivos específicos deben responder sabiendo que utilicé el verbo proponer y que estoy enmarcado en un enfoque cuantitativo
Mis verbos tienen que ser verbos duros que me permitan diagnosticar la praxis pedagógica del docente en la enseñanza de los recursos literarios y en el fortalecimiento del aprendizaje de la historia local. 2, debo establecer la factibilidad del diseño de ese fascículo. Y 3, diseño el fascículo. Pero si es una investigación-acción participativa, yo debo revisar las fases de la IAP y más aún sabiendo que es una investigación enmarcada en un enfoque cualitativo. En este sentido, sabemos que la IAP tiene 5 fases. 1 que sería diagnosticar, 2 que sería planificar, 3 que sería ejecutar, 4 que sería evaluar y último que sería sistematizar. ¿Qué observamos? Que mis objetivos de investigación responden a las fases del enfoque en el cual y al método que yo vaya a utilizar. Si como investigador voy a utilizar otro método o que esté dentro de alguno de los enfoques, revisamos las fases y esos serían entonces los objetivos que yo planteo. Recuerden que los objetivos de investigación no son actividades, son acciones que dan respuesta a cada uno de los elementos que contiene el trabajo de investigación. Es decir, que a veces como estamos hablando de un diagnóstico, podemos llegar a confundirnos y decir que realizar una encuesta es un objetivo. No, eso es una actividad que está inmersa dentro del diagnóstico. Entonces, quedando claros sobre lo que son los objetivos de la investigación, ¿qué les digo yo a mis participantes? Y es una recomendación. Primero, hagamos los objetivos y luego en función a estos objetivos, yo construyo la interrogante que me piden dentro del planteamiento del problema. ¿Preguntas hasta ahora? Creo que hasta ahora no hay preguntas, ¿cierto? ¿Algún comentario adicional? ¿Vamos bien, profes? Profe, ¿me escucha? Sí, Ana María, cuéntame. Buenos días, profe. Bueno, mira, yo planteé mi objetivo así, no sé, déjeme y se lo leo, a ver usted qué me dice, porque escuchándolo ya veo que estoy como desenfocada. Dice, promover una propuesta didáctica en la institución educativa departamental 23 de febrero del municipio de Fundación Magdalena con el fin de mejorar los hábitos sobre el manejo de residuos sólidos en los estudiantes. Este, Pienso implementarlo en la institución donde estoy laborando. Entonces, no sé usted qué me dice que debo mejorar ahí. Ok, ya le voy a indicar. Muy bien. Su tema es muy interesante y más aún porque está en el marco de lo que establecen los objetivos del milenio, que es la conservación ambiental. Pero cómo nosotros desde la escuela podemos generar una investigación que permita
fortalecer en los estudiantes ese componente axiológico para la conservación del ambiente. ¿Qué podríamos hacer? Estrategias didácticas basadas en la promoción del manejo adecuado de los residuos y desechos sólidos para la conciencia ecológica en los estudiantes. ¿Ves, Ana María? Ya luego la delimitación, que sería la institución educativa, es lo que viene en lo que sería su objetivo de investigación. Ahora bien, como ya tiene establecido un título que da respuesta al qué, al cómo y al para, usted puede decir, bueno, si lo voy a desarrollar o lo voy a llevar a cabo, sería una investigación acción participativa. Y en este sentido, yo podría decir, desarrollar para el objetivo general estrategias didácticas basadas en la promoción del manejo adecuado de los residuos y desechos sólidos para la conciencia ecológica en los estudiantes de la institución educativa tal. Y luego que ya tenga mi objetivo claro, el objetivo general, puedo establecer mis objetivos específicos. Uno, que sería diagnosticar la praxis pedagógica del docente en la incorporación del manejo adecuado de los desechos y los residuos sólidos, o en su defecto, lo que viene siendo la enseñanza de las ciencias naturales, que sería un elemento clave para esta área. Dos, voy a planificar las estrategias que voy a desarrollar. Tres, ejecuto las actividades. Luego, evalúo el proceso y por último, sistematizo los logros. Entonces, es una forma o manera de nosotros pues también irle dando forma a lo que viene siendo su intención como investigador. ¿Vale, Ana? Ok, sí, señor. Muchas gracias, profe. De nada, estamos para servir. Vale. ¿Alguien más tiene alguna interrogante? Ok. Entonces ya teniendo definido lo que viene siendo mis objetivos de investigación, dentro de ese capítulo 1, que es el problema, nosotros, como tercer elemento de ese capítulo 1, vamos a construir lo que viene siendo la justificación de la investigación. Siempre le digo a mis participantes que la justificación es la carta de amor del trabajo. Y es la carta de amor porque da respuesta al por qué yo realizo mi investigación. Pero además de dar respuesta al por qué, nosotros establecemos los siguientes aspectos. ¿Cuál es la importancia del trabajo? ¿Por qué es pertinente desarrollar esa investigación? ¿Qué coherencia tiene con el estudio o el programa en el que estoy inmerso y las líneas de investigación? ¿Y qué aportes genera mi trabajo desde el punto de vista social, teórico, práctico, metodológico y educativo? Es decir, la justificación es la relevancia o lo práctica del trabajo. La justificación es la que me enuncia a mí ese sentido que tiene la investigación. La justificación dando respuesta al por qué es importante. ¿Cuál es esa relevancia que tiene? ¿Cuál es la necesidad de llevar a cabo el proceso de investigación? ¿Es coherente o no con la maestría en educación mención didáctica? ¿Cuáles son las líneas de investigación que responde o con la cual está enmarcado mi trabajo?
¿Y qué aportes desde lo social? Nos preguntamos y lo escribimos. ¿Por qué ese fascículo socialmente es importante? Teóricamente, va a servir de aportes para futuros investigadores. Práctico por su metodología, por su estructura, por su arquitectura lógica. Educativo porque es una investigación innovadora que va a servir para los maestros y maestras no solamente de la institución escolar, sino también para los maestros y maestras de Colombia y de América. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a establecer esos 3 elementos claves para lo que viene siendo su primer capítulo del trabajo de investigación. Tenemos el planteamiento del problema con el deber ser y el ser, los objetivos de la investigación, que sería un objetivo general, y los objetivos específicos en atención a las fases del método que vayamos a utilizar, y la justificación, que es el porqué del trabajo. En plataforma se va a habilitar entonces el enlace donde ustedes deben hacer entrega el próximo sábado de esa primera fase de su trabajo de investigación. Recuerden, profes, estamos en un proceso de construcción. No tengamos miedos, no tengamos temor en lo que nosotros vayamos a desarrollar o a construir. Estos primeros adelantos tal vez van a tener una cantidad de sugerencias, pero la idea es ir mejorando en el proceso del trabajo, ¿ok? Ese planteamiento del problema nos va a permitir ver cuál es su intención, así como hizo Ana María. Ella dio una idea y hemos construido su título. No duden en preguntar. Recuerden que ustedes a través del aula y a través del chat pueden generar preguntas, pero adicional a esto, ustedes me pueden preguntar a mí para ir dando entonces las orientaciones específicas. No olviden que lo que queremos erradicar es con el síndrome TMT. Queremos es que ustedes promuevan investigación, divulgación, que además de investigar y divulgar, también generen publicación de la construcción epistémica de cada uno de esos aportes a la sociedad educativa y a la sociedad del conocimiento. Entonces, ahorita, también a través del aula, enviaría lo que sería la evaluación del encuentro de hoy para que ustedes se autoevalúen y coevalúen el mismo y sigamos entonces en esta construcción colectiva del conocimiento. ¿Alguna pregunta? Buen día, profe, bendiciones. Buenos días, Mónica. Profe, preguntas en las que hay, pero bueno, aquí usted nos va guiando y eso es lo importante porque hay cosas que de pronto se nos dificultan. No se nos hace imposible porque imposible no, creo que hasta ahora no hay reto que uno no pueda asumir, pero, o sea, por lo menos ya le mandamos eso, lo que usted dice el título, en el cual vamos a bueno, a direccionar ahí nuestro proyecto. Eh, pero acá no comprendí algo. Usted nos habló acá de los objetivos, bueno, que el general era, o sea, era con un verbo en infinitivo, ¿verdad? Sí, Pero los señora. objetivos no me quedó claro, perdón, este es el general, y los específicos. Ok, Mónica. Recuerda que los objetivos específicos los construimos de acuerdo a las fases del Sí, método de investigación el que método de vayas a investigación, sí, aquí lo tengo. construir. ¿Ok? De igual manera va un verbo en infinitivo inicialmente y luego lo que hacemos es establecer la proposición. ¿De dónde da respuesta o de dónde sale ese objetivo? También de las interrogantes que yo me he planteado. Si yo me pregunto en el planteamiento, ¿de qué manera los docentes desarrollan la práctica pedagógica en la enseñanza de la matemática? Mi objetivo específico sería entonces diagnosticar la praxis pedagógica del docente en la enseñanza de la matemática. Si mi segunda pregunta es, ¿cómo se podrían establecer estrategias para
la enseñanza de la matemática. Entonces, mi segundo objetivo sería planificar estrategias didácticas basadas en el uso de la lúdica para la enseñanza de la matemática. ¿Ves? Que vaya en correspondencia a mi interrogante, también a mi objetivo general, que viene siendo el objeto de estudio, ¿sí? Y a las fases de investigación. Pero en sí no son actividades como usted las dijo, sino No son actividades, son acciones sí, macro. acciones, sí, exacto. Sí, señora. De todas Bueno, maneras, Mónica, en la medida que tú vas presentando, vamos construyendo esos objetivos. Lo que vas a hacer es un planteamiento inicial. Y ese planteamiento lo vamos a ir, es como generando una escultura, para que ustedes vean que al finalizar el proceso de investigación, vamos a tener un trabajo de investigación que responda también a las exigencias de la época y de la sociedad. o sea, son preguntas problematizadoras, algo así, sí. Se basan en preguntas problematizadoras esa primera fase allí. Sí, como yo les decía, el planteamiento del problema, luego de dar respuesta al saber hacer, al ser, a generar un pronóstico y a establecer esas preguntas problematizadoras, eso es lo que me va a dar a mí la ruta o el camino para construir mis objetivos. Sin embargo, como a veces al investigador se le dificulta tanto establecer una secuencia o una coherencia entre esa pregunta problematizadora y los objetivos, mi sugerencia es que construyamos primero los objetivos y teniendo claros los objetivos, entonces podemos construir nuestras preguntas para que en este sentido tenga esa metodología que requiere en la construcción de la misma. Bueno, listo, profe, muchas gracias. De nada, Mónica, estamos atentos. ¿Quién más tiene alguna interrogante? Bien, bueno, me imagino que las interrogantes van a surgir durante estos días que van a estar ustedes construyendo su investigación. Les invito a dedicarle 15 minutos al día para que puedan ir construyendo las ideas de su trabajo y ello pues les va a permitir los avances que se requieren para su investigación. No tengan miedo, les vuelvo a decir, aprovechen este proceso para aportar al mundo global, para aportar a su sistema educativo y para hacer de la educación un espacio transformador. Nosotros como maestros y maestras tenemos el compromiso de seguir haciendo de la educación la columna vertebral de la sociedad. Y recordemos que en estas miras de la transformación de las currículas educativas tenemos que establecer acciones pedagógicas innovadoras, siendo la didáctica, el arte de enseñar, la ruta para que nosotros sigamos construyendo la sociedad que todos deseamos. Entonces, mis profes, desearles un feliz fin de semana, muchas bendiciones a todos y desearles el mayor de los éxitos en la construcción de su trabajo. Profe. Gracias a usted, profe. Vale, Mónica. Profe, una última preguntita ya. Ajá, dime. Tengo aquí, como lo mío es basado en inclusión, o sea, porque estoy hablando cuando el título mío es Programa Educativo Basado en la Sana Convivencia. O sea, ahí en la justificación también puedo meter bases legales y eso. No, en la justificación solamente vas a decir la importancia o los aportes que te genera el trabajo en correspondencia a lo que es ese programa educativo basado en la sana convivencia. Sí, es un aporte a nivel social porque promueve la convivencia entre los ciudadanos, entre los adolescentes, es una ruta de orientación porque a través de la educación vamos a dar hábitos, ¿sí? Lo que vayamos a incorporar dentro de ese programa educativo. ¿Ok? No establecer marco legal porque ya las bases legales vienen siendo una estructura de otro apartado y la idea no es repetir las ideas, sino
establecer en este sentido productos generativos que a veces no es la cantidad de información, pero que sí tenga esa metodología que requiere. Ah, bueno, profe, solamente lo pedagógico. Ah, Sí, bueno, señora. listo. Listo, muchas gracias. De nada, Mónica. Diego, creo que ibas a decir algo. No, profe, no, gracias. ¿No? El encuentro muy chévere, la verdad, muy productivo. Gracias a usted. De verdad que hay muchas dudas, pero creo que sí, con el paso del proyecto se van a ir resolviendo. Entonces, le agradezco de antemano la explicación porque fue muy clara. Y como dice la compañera Mónica, sí hay dudas, pero bueno, esperemos que se vayan resolviendo a medida que vayamos transcurriendo Sí. el curso. Las dudas van a salir en la medida que vayan construyendo su investigación. Y ese es el papel importante que tenemos como asesores y como tutores, y allí pues vamos a trabajar en conjunto. ¿Ok? Bueno, mis profes, entonces desearles un feliz fin de semana y una semana productiva en la construcción de su investigación. Muchas gracias, profe. Gracias, Bendiciones. profe.